مرحبا به عدنا مهلة انطار مرحبا
النشيد الوطني للكرسي الرسولي السلام الملكي البحريني. سلام قف. Your Majesty, King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of the Kingdom of Bahrain. Your Holiness, Pope Francis of the Vatican. Your Highnesses, Your Excellencies, distinguished guests, a very good evening. It is a great honor and a pleasure to welcome you all here tonight to this great gathering marking this historic visit. On this occasion, the speech of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of the Kingdom of Bahrain. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قداسة البابا فرانسيس، الحضور الكريم، باسمنا وباسم جميع أهل البحرين الكرام، يسعدنا أن نرحب بقداستكم في مملكة البحرين ضيفاً كريماً عزيزاً، وأن نعرب لكم عن اعتزازنا بزيارتكم المباركة والتاريخية لأرض الحضارات العريقة الممتدة عبر التاريخ، في بلد التسامح والتعايش والسلام، متمنين لكم وللوفد المرافق طيب الإقامة، وأننا على ثقة بأن زيارتكم هذا. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes, cuando en Roma son casi las 4 de la tarde. Desde el patio del Palacio Real de Sakir en Awali, Bahrein, estamos aquí para transmitir la ceremonia de bienvenida del Santo Padre Francisco y su encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático de este reino, en el que hoy, jueves 3 de noviembre, comienza el 39º viaje apostólico internacional de su pontificado, que concluirá el domingo 6 con motivo del Foro de Bahrein para el Diálogo Oriente y Occidente por la Convivencia Humana. Y desde los estudios de Radio Vaticano reciban el cordial saludo de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos, con los demás integrantes de nuestra redacción y la coordinación del padre Joan Pacheco, jefe de la redacción del programa en lengua española, y la asistencia técnica de Mario Scatón. Saludamos cordialmente a nuestros oyentes habituales y a todos los que nos siguen en directo a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Asimismo, saludamos a las emisoras que en estos momentos están conectadas con nosotros: EWTN TV, ESNE, El Televisión, Catholic Fed Network, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada TV de Atlanta, Radio ACD de México, Setelmont TV de Alicante, Radio La Voz de María de Guayaquil,
Radio Vicentina de Chile, Radio Magna de Chubut en la Patagonia Argentina, Radio Cáritas de la Universidad Católica de Asunción del Paraguay, Soy Radio de Bogotá, Colombia, Radio María en Venezuela, en la República Dominicana y en Panamá. Recordamos a nuestros oyentes que el Santo Padre Francisco partió esta mañana a las 9:45 hora de Roma, rumbo a Bahrein, para dar inicio a este 39º viaje apostólico internacional, una visita de 3 días llenas de citas para el primer pontífice que realiza una visita a este reino. Tras poco más de 5 horas de vuelo, el pontífice llegó a Wali, la capital, donde Francisco permanecerá 3 días con el objetivo de participar en el Foro de Diálogo de Bahrein, Oriente y Occidente por la Convivencia Humana. Ya tuvo lugar el recibimiento oficial, la visita de cortesía a Su Majestad el Rey de Bahrein, quien en estos momentos está hablando para dar paso a las primeras palabras que el Santo Padre Francisco pronunciará. En este momento se encuentran precisamente en el patio del Zakir Royal Palace. Cuando el rey concluya sus palabras de bienvenida, el Papa se dirigirá en su encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Este programa del Santo Padre de 3 días incluye 7 encuentros públicos. Este es el primero y en total el Papa pronunciará 6 discursos, una homilía en español y rezará el Ángelus. A esta ceremonia de bienvenida asisten miles de personas. Luego el Papa tendrá su primer compromiso público, es decir, el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, durante el cual pronunciará su primer discurso. Y para eso estamos aquí, amigos oyentes, para contarles paso a paso la actividad del Papa en este reino. En la primera jornada del Papa en Bahrein, que concluirá a las 7 de la tarde, hora local, cuando Francisco se trasladará a la residencia puesta a su disposición con motivo de este viaje en el complejo del Palacio de Zakir como invitado personal del rey. Mañana 4 de noviembre en Awali, el pontífice celebrará la misa en privado a las 7:30 de la mañana, hora local. Después tendrá 4 citas. La primera a las 10 de la mañana para participar en la clausura del foro. Allí el Papa será recibido por el rey y el gran imán de Al-Azhar, y juntos se dirigirán al jardín para plantar el árbol de la paz. A continuación, tras los discursos de Su Majestad el Rey de Bahrein y del gran imán de Al-Azhar, el Papa Francisco pronunciará el segundo de sus discursos. A las 11:30 de mañana el Papa regresará a su residencia y allí, a las 4 de la tarde, se reunirá en privado con el gran imán de Al-Azhar. 20 minutos más tarde, el obispo de Roma se trasladará a la mezquita para mantener un encuentro con los miembros del Consejo de Ancianos Musulmanes, organización internacional independiente que promueve la paz en las comunidades islámicas, durante el cual pronunciará otro discurso. Después, Francisco se dirigirá a la Catedral de Nuestra Señora de Arabia, donde está previsto, estamos hablando de mañana por la tarde, que se celebre un encuentro ecuménico y una oración por la paz. El Santo Padre volverá luego a pronunciar otro discurso y el acto concluirá con el canto de la oración por la paz de San Francisco. La segunda jornada del Papa en Bahrein finalizará mañana a las 7 de la tarde, hora local, con su regreso a esta residencia. Residencia que dista 500 metros del palacio en el que ahora están reunidas las autoridades. Los compromisos del Papa para el 5 de noviembre son la Misa por la Paz y la Justicia en el Estadio Nacional de Bahrein, que se celebrará en inglés a las 8:30 de la mañana, hora local,
y el encuentro con las jóvenes por la tarde a las 5 de la tarde, en el Colegio del Sagrado Corazón. Allí el pontífice pronunciará una homilía y un discurso. El último día del viaje apostólico, es decir, el 6 de noviembre, tras despedirse de la residencia puesta a su disposición, tendrá lugar un encuentro de oración en Manama a las 9:30 de la mañana con los obispos, sacerdotes, consagrados, seminaristas y agentes de pastoral, con el rezo del Ángelus en la Iglesia del Sagrado Corazón, la primera iglesia católica de toda esta zona del Golfo, en la que se encuentra precisamente Bahrein. El rey acaba de pronunciar su discurso. Thank you very much, Your Majesty. Now, the speech of His Holiness Pope Francis of the Vatican. Majestad, Altezas Reales, ilustres miembros del gobierno y del cuerpo diplomático, distinguidas autoridades religiosas y civiles, señoras y señores. Assalamu alaikum. Agradezco de corazón a Su Majestad la amable invitación a visitar el Reino de Bahrein. La calurosa y generosa acogida y las palabras de bienvenida que me ha dirigido. Saludo cordialmente a cada uno de ustedes. Deseo dirigir una palabra de amistad y afecto a quienes viven en este país, a cada creyente, a cada persona y a cada familia, que la Constitución de Bahrein define piedra angular de la sociedad. A todos les expreso mi alegría de estar con ustedes. Aquí donde las aguas del mar circundan las arenas del desierto e imponentes rascacielos flanquean los tradicionales mercados orientales, realidades lejanas se encuentran, antigüedad y modernidad convergen. Historia y progreso se funden, sobre todo gentes de diversas procedencias forman un original mosaico de vida. Cuando me preparaba para este viaje, supe de la existencia de un emblema de vitalidad que caracteriza al país. Me refiero al llamado árbol de la vida, en el que quisiera inspirarme para compartir algunos pensamientos. Se trata de una acacia majestuosa que sobrevive desde siglos en una zona desértica donde las lluvias son muy escasas. Parece imposible que un árbol tan longevo resista y prospere en tales condiciones. Según dicen, el secreto está en las raíces que se extienden por decenas de metros bajo el suelo, alcanzando depósitos de agua subterráneos. Por lo tanto, veamos las raíces. El Reino de Bahrein está comprometido en investigar y valorar su pasado, que da cuenta de una tierra sumamente antigua, a la que desde hace milenios los pueblos acudían atraídos por su belleza, debida particularmente a la gran cantidad de fuentes de agua dulce que le dieron la fama de ser paradisíaca. El antiguo reino de Dilmun era llamado Tierra de los Vivos. Remontándonos a las vastas raíces del tiempo, unos 4.500 años de presencia humana ininterrumpida, se pone de manifiesto cómo la posición geográfica, la predisposición y las capacidades comerciales de la gente, además de determinados hechos históricos, hayan dado a Bahrein la oportunidad de conformarse como una confluencia de enriquecimiento mutuo entre los pueblos.
nella sua varietà etnica e culturale, nella convivenza pacifica e nella tradizionale accoglienza della popolazione. Un aspecto, por tanto, destaca de esta tierra ha sido siempre lugar de encuentro entre las poblaciones diversas. Esta es el agua de la que todavía hoy se abrevan las raíces de Bahrein, cuya mayor riqueza resplandece en su variedad étnica y cultural, en la convivencia pacífica y en la tradicional hospitalidad de la población. Una diversidad que no es uniformante, sino inclusiva, es la que representa el tesoro de todo país verdaderamente desarrollado. Y en estas islas se ve una sociedad heterogénea, multiétnica y multirreligiosa, capaz de superar el peligro del aislamiento. Esto es muy importante en nuestro tiempo, donde el repliegue exclusivo sobre sí mismo y sobre los propios intereses impide captar la importancia irrenunciable del conjunto. En cambio, los numerosos grupos nacionales, étnicos y religiosos que aquí coexisten testimonian que se puede y se debe convivir en nuestro mundo, convertido desde hace décadas en una aldea global, en la que, a pesar de dar por sentada la globalización, es todavía desconocido en muchos sentidos el espíritu de la aldea. La hospitalidad, la búsqueda del otro, la fraternidad. Por el contrario, asistimos con preocupación al crecimiento a gran escala de la indiferencia y de la sospecha recíproca, a la expansión de rivalidades y contraposiciones que se pensaban superadas, a populismos, extremismos e imperialismos que ponen en peligro la seguridad de todos. No obstante el progreso y tantas conquistas civiles y científicas, la distancia cultural entre las diversas partes del mundo aumenta y a las beneficiosas oportunidades de encuentro se anteponen feroces actitudes de enfrentamiento. Pensemos en cambio en el árbol de la vida y en los áridos desiertos de la convivencia humana y distribuyamos el agua de la fraternidad. No dejemos evaporar la posibilidad del encuentro entre civilizaciones, religiones y culturas. No permitamos que se sequen las raíces de lo humano. Trabajemos juntos, trabajemos por todos, por la esperanza. Estoy aquí en la tierra del árbol de la vida como sembrador de paz para vivir días de encuentro, para participar en un foro de diálogo entre Oriente y Occidente por la convivencia humana pacífica. Agradezco desde ya a los compañeros de viaje, de modo especial a los representantes religiosos. Estos días marcan una etapa preciosa en el proceso de amistad que se ha intensificado en los últimos años con diversos jefes religiosos islámicos. Un camino fraterno que bajo la mirada del cielo quiere favorecer la paz en la tierra. A este respecto expreso mi aprecio por las conferencias internacionales y por las oportunidades de encuentro que este reino organiza y favorece, centrándose especialmente en el tema del respeto, la tolerancia y la libertad religiosa. Son temas esenciales reconocidos por la Constitución del país, que establece que no debe haber ninguna discriminación en base al sexo, a la proveniencia, a la lengua, a la religión o al credo, que la libertad de conciencia es absoluta y que el Estado tutela la inviolabilidad del culto. Son sobre todo compromisos que han de ser puestos en práctica constantemente para que la libertad religiosa sea plena y no se limite a la libertad de culto, para que la misma dignidad y la igualdad de oportunidades sean reconocidas concretamente a cada grupo y a cada persona, para que no haya discriminaciones y los derechos humanos fundamentales no sean violados sino promovidos. Pienso principalmente en el derecho a la vida, en la necesidad de garantizarlo siempre, también en relación a los que son castigados, cuya existencia no puede ser eliminada. Volvamos al árbol de la vida. Las numerosas ramas de diversos tamaños que lo caracterizan con el tiempo han generado un frondoso follaje, aumentando su altura y amplitud. En este país ha sido principalmente y precisamente la contribución de muchas personas de pueblos diferentes
lo que ha permitido un considerable desarrollo productivo. Esto ha sido posible gracias a la inmigración, de la que el Reino de Bahrein ostenta una de las tasas más elevadas del mundo. Cerca de la mitad de la población residente es extranjera y trabaja de modo notable por el desarrollo de un país en el que, aún habiendo dejado la propia tierra, se siente en casa. Pero no se puede olvidar que en los tiempos actuales el trabajo aún es muy escaso y hay demasiado trabajo deshumanizador. Eso no solo conlleva graves riesgos de inestabilidad social, sino que representa un atentado a la dignidad humana. En efecto, el trabajo no solo es necesario para ganarse la vida, es un derecho indispensable para desarrollarse integralmente a sí mismo y para formar una sociedad a la medida del hombre. Desde este país, atractivo por las oportunidades laborales que ofrece, quisiera señalar la emergencia de la crisis laboral mundial. A menudo el trabajo valioso, como el pan, falta. Frecuentemente es pan envenenado porque esclaviza. En ambos casos, en el centro ya no está el hombre, que de ser el fin sagrado e inviolable del trabajo se reduce a un medio para producir dinero. Por lo tanto, que se garanticen en todas partes condiciones laborales seguras y dignas del hombre, que no impidan, sino que favorezcan la vida cultural y espiritual, que promuevan la cohesión social en favor de la vida común y del mismo desarrollo de los países. Y en ese sentido, Bahrein cuenta con valiosas adquisiciones. Pienso, por ejemplo, en la primera escuela femenina que surgió en el Golfo y en la abolición de la esclavitud. Que este sea un faro que promueva en toda la región derechos y condiciones justas y cada vez mejores para los trabajadores, las mujeres y los jóvenes, garantizando al mismo tiempo respeto y atención para los que sufren mayor marginación en la sociedad, como los que han emigrado y los presos. El desarrollo verdadero, humano e integral se mide sobre todo por la atención hacia ellos. El árbol de la vida que se eleva solitario en el paisaje desértico me evoca aún dos ámbitos decisivos para todos y que interpelan especialmente a quien, gobernando, tiene la responsabilidad de servir al bien común. En primer lugar, la cuestión ambiental. ¿Cuántos árboles son derribados? ¿Cuántos ecosistemas devastados? ¿Cuántos mares contaminados por la insaciable avidez del hombre, que después se le vuelve en contra? No nos cansemos de trabajar por esta dramática emergencia, tomando decisiones concretas y con amplitud de miras, adoptadas pensando en las generaciones jóvenes antes de que sea demasiado tarde y su futuro se comprometa. Que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realizará en Egipto dentro de pocos días, sea un paso adelante en este sentido. En segundo lugar, el árbol de la vida con sus raíces que desde el subsuelo comunican el agua vital al tronco y desde este a las ramas y de ahí a las hojas que dan oxígeno a las criaturas, me hace pensar en la vocación del hombre, de todo hombre que está en la tierra, hacer prosperar la vida. Pero hoy asistimos cada día más a acciones y amenazas de muerte. Pienso en particular en la realidad monstruosa e insensata de la guerra, que siembra destrucción en todas partes y erradica la esperanza. En la guerra emerge el lado peor del hombre, el egoísmo, la violencia y la mentira. Sí, porque la guerra, toda guerra, representa también la muerte de la verdad. Rechacemos la lógica de las armas e invirtamos la ruta, convirtiendo los enormes gastos militares en inversiones para combatir el hambre, la falta de asistencia sanitaria y de instrucción. Tengo el corazón lleno de dolor por tantas situaciones de conflicto. Mirando a la península arábiga, cuyos países deseo saludar con cordialidad y respeto, dirijo un pensamiento especial y apenado a Yemen, martirizado por una guerra olvidada que, como toda guerra, no conduce a ninguna victoria, sino solo a amargas derrotas para todos.
Recuerdo en la oración, sobre todo a los civiles, a los niños, a los ancianos, a los enfermos, e imploro que callen las armas, comprometámonos en todas partes y realmente por la paz. La declaración del Reino de Bahrein reconoce a este propósito que la fe religiosa es una bendición para toda la humanidad, el fundamento para la paz en el mundo. Estoy aquí como creyente, como cristiano, como hombre y peregrino de paz, porque hoy más que nunca estamos llamados en todo el mundo a comprometernos seriamente por la paz. Majestad, altezas reales, autoridades, amigos, hago mío y comparto con ustedes a modo de deseo para estos esperados días de visita en el Reino de Bahrein un hermoso pasaje de la misma declaración. Nos comprometemos a trabajar para un mundo en el que la gente de buena fe se junte para rechazar lo que nos divide y se concentre en celebrar y expandir lo que nos une. Que así sea, con la bendición del Señor. Gracias. Your Holiness Pope Francis of the Vatican, Your Highnesses, Your Excellencies, distinguished guests, thank you very much for joining us. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Antes de este encuentro escuchamos los himnos, primero el de la Ciudad del Vaticano y luego el del Reino de Bahrein, con la Guardia de Honor y los 21 cañonazos en honor a un huésped como el Santo Padre Francisco. Muchas de las autoridades pasan saludando al Santo Padre. Al término de este primer acto público, la familia real y el Papa atravesarán el patio para la despedida. El mismo Santo Padre ha hablado en su discurso de la cordialidad de este pueblo, pueblo multiétnico, multicultural y multireligioso, donde muchos emigrantes se han trasladado por un buen trabajo. El mismo rey está presentando al Papa a las autoridades que pasan a saludarle. Bien, amigos oyentes, estamos concluyendo esta transmisión extraordinaria con el primer encuentro del Papa Francisco en el Reino de Bahrein, a donde llegó hace pocas horas y donde acaba de pronunciar su primer discurso. Un amplio discurso del Papa, en el que ha puesto de manifiesto numerosas situaciones. Dijo, por ejemplo, que asistimos con preocupación al crecimiento a gran escala de la indiferencia y de la sospecha recíproca, a la expansión de rivalidades y contraposiciones que se pensaban superadas, a populismos, extremismos e imperialismos que ponen en peligro la seguridad de todos. El Papa pidió: no dejemos evaporar la posibilidad del encuentro entre las civilizaciones, religiones y culturas. No permitamos, exclamó, que se sequen las raíces de lo humano. Al contrario, trabajemos juntos, trabajemos por todos, trabajemos por la esperanza. También manifestó su alegría por participar en el foro de diálogo entre Oriente y Occidente por la convivencia humana pacífica. Naturalmente, en el corazón del Papa, la cuestión de la guerra, no solo la inmigración y el trabajo deshumanizador, el trabajo que trae pan envenenado porque esclaviza.
El Papa pidió que este sea un faro que promueva en toda la región los derechos y condiciones justas, no solo para los trabajadores, sino también para los emigrantes y para quienes están presos. Y recordó que dentro de pocos días se realizará en Egipto la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Como hemos visto, el Santo Padre tocó numerosos temas a los que ya se refiere desde la Ciudad del Vaticano, desde Roma, y donde aprovecha para hacerlo también en sus viajes. Mientras acompañan al Santo Padre a la residencia que, como hemos dicho, el Rey puso a su disposición, nosotros los saludamos deseándoles un feliz día y recordándoles que en nuestra página web Vatican News en español podrán encontrar toda la información. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Será hasta la próxima. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.